Durante los años más oscuros de la Gran Depresión de los Estados Unidos, para ser más específicos, en 1930, dos jóvenes de Texas se conocieron y después de ello dejaron una estela de terror en la historia del país. Bonnie Parker y Clyde Barrow no eran simples criminales, eran una historia de amor condenada al desastre. Este es su legado, uno de los dúos más letales y a la vez, según algunos, más románticos o quizás, añado, más romantizados de todos los tiempos. Una historia de amor peligrosa. Una pareja que desafió al sistema, se enfrentó al destino y se convirtió en leyenda. Hola, soy Raquel Fournier y estás en De Plástico No Somos. Hoy compartiré la historia de Bonnie y Clyde, los amantes criminales más famosos de América. Prepárate para un viaje al corazón de la Gran Depresión, donde el amor y el crimen se fundieron en una tragedia inolvidable. Acompáñame. Advertencia. La historia de Bonnie y Clyde, aunque romantizada, fue violenta y real. Al final de este video se muestra una imagen histórica de sus cuerpos sin vida publicada en su época. Si eres sensible a este tipo de contenido, te recomendamos no continuar. Infancia y orígenes. Bonnie Elizabeth Parker nació en Rowena, Texas, la segunda de tres hijos, el 1 de octubre de 1910. Tras la muerte de su padre, quien era albañil, cuando Bonnie tenía solo 4 años de edad, su madre regresó con sus hijos a casa de sus padres en una zona humilde de Dallas. Bonnie era una niña brillante, destacando en la escuela por su escritura. Amaba la poesía y soñaba con el cine y ser actriz. 6 meses antes de cumplir los 16 años de edad, se casa con Roy Thornton, quien estaba frecuentemente ausente y tenía problemas con la ley. Su matrimonio, como es de esperarse, no duró mucho. Nunca se divorciaron, simplemente se separaron y no se volvieron a ver desde 1929. Sin embargo, ella usó el anillo de bodas hasta el día en que murió. Bonnie escribió un breve diario en 1929, cuando tenía 18 años, en el que escribía sobre su soledad, su impaciencia con la vida en Dallas y su amor por la fotografía. Clyde Chestnut Barrow nació el 24 de marzo de 1909 en el seno de una familia campesina de bajos recursos en el pueblo de Tellico, cerca de Dallas, Texas. Su familia llegó a vivir en su carreta hasta que pudieron comprarse una carpa. Desde los 17 años, Clyde comenzó a tener roces con la ley, robaba coches y armas, buscando huir de la pobreza. Amor entre rejas. Bonnie y Clyde se conocieron en enero de 1930 en casa de una amistad mutua. Fue amor a primera vista. Ella aún estaba casada y lo estuvo hasta el final de sus días. Semanas después, Clyde fue arrestado por robo. Bonnie intentó ayudarlo a escapar facilitándole un arma que llevó de contrabando a la prisión durante una visita. Capturado nuevamente el 18 de marzo, Clyde fue trasladado en abril de 1930 a la prisión estatal de Huntsville y unos meses después, en septiembre, con apenas 21 años, fue enviado a la granja penitenciaria de Eastham. Durante su tiempo en la cárcel, fue víctima de abuso sexual por parte de otro recluso. Como represalia, Clyde lo atacó brutalmente con una barra metálica, quitándole la vida. Aquel acto marcó su primer asesinato. Sin embargo, otro prisionero que cumplía cadena perpetua asumió la culpa para protegerlo.
Con el objetivo de librarse de los trabajos forzados en los campos, a finales de enero de 1932, Clyde Barrow tomó una drástica decisión. Se amputó intencionalmente 2 dedos del pie, ya fuera con ayuda de otro preso o por cuenta propia. Esta autolesión le causó una cojera permanente. Lo irónico fue que sin que él supiera, su madre ya había gestionado con éxito su liberación y apenas 6 días después del incidente fue puesto en libertad. El 2 de febrero de 1932 salió en libertad condicional de Eastham, convertido en un hombre endurecido y lleno de rencor. Su hermana Mary comentó: algo horrible debió ocurrirle en la cárcel, porque ya no era el mismo cuando regresó. Por su parte, Ralph Foltz, uno de sus compañeros de celda, afirmó que había presenciado cómo Clyde pasó de ser un chico común a una serpiente de cascabel. El nacimiento de la banda Barrow. Clyde formó una banda y sus crímenes aumentaron a gran velocidad. Su arma predilecta era el rifle automático Browning M1918. De acuerdo con John Neal Phillips, la meta de Clyde en la vida no era alcanzar fama ni riqueza mediante el robo de bancos, sino ajustar cuentas con el sistema penitenciario de Texas, debido a los maltratos que sufrió durante su encarcelamiento. La lesión autoinfligida en el pie durante sus días en la prisión de Eastham le afectó físicamente, dificultándole huir de las autoridades y reduciendo su capacidad de movimiento en sus múltiples atracos. En ese momento, la prensa comenzó a seguir sus pasos. Bonnie, la bandida más seductora del sur. El 19 de abril de 1932, Bonnie y otro miembro de la banda fueron detenidos durante un intento fallido de robo en una ferretería de Kaufman donde buscaban apoderarse de armas de fuego. Bonnie fue puesta en libertad tras unos meses, luego de que el gran jurado decidiera no imputarla. Durante su tiempo en la cárcel del condado de Kaufman, Bonnie se dedicó a escribir poesía y se reencontró con Clyde pocas semanas después de salir en libertad. El 5 de agosto de 1932, Clyde, Raymond Hamilton y Ross Dyer fueron sorprendidos por el sheriff C.G. Maxwell y el agente Eugene Moore mientras bebían en un baile campestre en Stringtown, Oklahoma. Clyde y Raymond abrieron fuego, matando a Eugene Moore e hiriendo gravemente a C.G. Maxwell. Eugene Moore fue la primera víctima fatal de la banda, que en total asesinó a 9 personas. El 11 de octubre, supuestamente mataron a Howard Hall durante un robo en Sherman, Texas, aunque esto es cuestionado por algunos historiadores. En la Nochebuena de 1932, el hermano de Clyde, Buck, su esposa Blanche y otros cómplices como su amigo de infancia William D. Jones se unieron a la banda para así comenzar a robar tiendas y bancos en el suroeste de Estados Unidos. Al día siguiente, William D. Jones y Clyde mataron a Doyle Johnson durante un robo de automóvil en Temple. El 6 de enero de 1933, Clyde asesinó al agente Malcolm Davis tras caer en una emboscada junto a Bonnie y William D. Jones. Ahora te tengo una pregunta. ¿Crees que Bonnie era tan peligrosa como Clyde? Te leo en los comentarios. Pero antes de continuar, no puedo dejar de recordarte que la mejor manera de apoyarnos es que le des un like a este video y te suscribas al canal haciendo clic en los botones que se encuentran bajo tu pantalla para que así YouTube pueda recomendarlo a más personas. Hazlo ahora mismo. Recuerda que es completamente gratis. Y si quieres brindarnos un café, haz clic en el botón en forma de corazón que dice thanks. Gracias en inglés.
pérdida y persecución. Para abril de 1933, la banda había cometido ya 5 homicidios. En marzo de 1933, el grupo logró escapar de la policía de Joplin, pero dejó atrás la mayoría de sus pertenencias en una vivienda que utilizaban como guarida. Entre ellas, los documentos de libertad condicional de Buck, el hermano de Clyde, que había recibido recientemente, un arsenal de armas, un poema manuscrito por Bonnie y una cámara con varios rollos de películas sin revelar. Las autoridades mostraron las fotografías en The Joplin Globe, las cuales comparto con ustedes en este video, y donde se encontraron numerosas imágenes de Clyde, Bonnie y William D. Jones posando y apuntándose con armas. The Globe envió el poema y las fotos a la agencia de noticias, incluyendo una imagen de Bonnie con un cigarro entre los dientes y una pistola en la mano. La banda de Clyde Barrow pasó a ser noticia de portada en todos los Estados Unidos. Durante los meses siguientes, los crímenes se volvieron más sangrientos. Clyde le quitó la vida a varios agentes policiales. El 10 de junio de 1933, mientras conducía cerca de Wellington, Texas, junto a William D. Jones y Bonnie, Clyde no advirtió las señales de precaución en un puente en construcción y el vehículo cayó por un barranco y se volcó. Las fuentes difieren sobre si hubo un incendio debido a la gasolina o si Bonnie fue salpicada por el ácido de la batería que se encontraba debajo del coche. Pero ella sufrió quemaduras de tercer grado en la pierna derecha, tan severas que los músculos se contraían y la pierna se encogió. William D. Jones dijo al respecto: Se había quemado tanto que ninguno de nosotros pensó que sobreviviría. La piel de su pierna derecha había desaparecido desde la cadera hasta el tobillo. Se podía ver el hueso en algunos puntos. Bonnie apenas podía desplazarse por sí misma, saltaba sobre su pierna sana o era cargada por Clyde. Tras recibir asistencia de una familia de agricultores, el grupo secuestró al sheriff del condado de Collinsworth, George Corey, y al alguacil municipal, Paul Hardy, quienes fueron dejados atados a un árbol en las afueras de Eric, Oklahoma. Posteriormente, se reunieron con Buck y Blanche, refugiándose en un parque turístico cercano a Fort Smith, en Arkansas, donde se dedicaron a tratar las graves quemaduras de Bonnie. Durante este periodo, Buck y William D. Jones llevaron a cabo un robo fallido que culminó con el asesinato del alguacil municipal Henry Humphrey en Alma, Arkansas. A pesar del estado crítico de Bonnie, el grupo se vio obligado a huir para evitar la captura. En julio de 1933, la pandilla se registró en un motel y Clyde y su compañero William D. Jones fueron al pueblo a comprar vendas, galletas, queso y sulfato de atropina para tratar la pierna de Bonnie. Pero habían cometido muchos errores que los dejaban en evidencia, y fueron varias las llamadas que recibieron las fuerzas de seguridad al respecto. Así que a las 11 de la noche del 20 de julio de 1933, el sheriff Coffey lideró un grupo de agentes armados con metralletas Thompson hacia las cabañas. La banda había logrado escapar nuevamente de la captura, aunque Buck sufrió una grave herida. Una bala le atravesó la frente, dejando un orificio expuesto en el hueso y dañando su cerebro. Por su parte, Blanche casi perdió la vista debido a los fragmentos de vidrio que la impactaron. El 28 de noviembre de 1933, un gran jurado en Dallas emitió una acusación oficial de homicidio contra Bonnie Parker y Clyde Barrow por la muerte del agente del condado de Tarrant, Malcolm Davis, ocurrida en enero de ese mismo año. Fue la primera orden de detención por asesinato en contra de Bonnie. El último escape.
pesar de sus crímenes, su fama crecía. En plena era de escasez, pobreza y desesperanza, muchos veían en ellos un símbolo de rebelión. Se vendían postales con sus fotos y se cantaban baladas en su nombre. A partir del 10 de febrero de 1934, Frank Hammer, un ranger tejano retirado, fue contratado para atraparlos y se convirtió en la sombra constante de Clyde y Bonnie, viviendo en su coche a solo un par de pueblos de distancia. El domingo de Pascua, 1 de abril de 1934, en la tranquila intersección de la Ruta 114 y Dove Road, cerca de Grapevine, Texas, actualmente parte de South Lake, dos patrulleros de carretera, H.D. Murphy y Edward Bryant Wheeler, detienen sus motocicletas. Frente a ellos, un automóvil parece tener problemas y ellos creen estar a punto de ayudarlos. Pero lo que no sabían es que estaban cayendo en una emboscada mortal. Sin mediar palabra, Clyde y Henry Methvin, o quizás Bonnie Parker, según algunas versiones, desatan el caos. Con una escopeta y una pistola en mano, abren fuego contra los patrulleros. Ambos agentes caen abatidos en cuestión de segundos. Un testigo presencial asegura haber visto a Bonnie Parker apretar el gatillo y disparar los tiros mortales. Esa versión se difunde rápidamente, amplificada por la prensa nacional, que no tarda en convertirla en el rostro de la violencia. Pero la historia no termina ahí. Más adelante, Henry Methvin, miembro de la banda de Clyde, ofrecería otra versión de los hechos. Afirma que fue él quien disparó primero, confundido, creyendo que Clyde había dado la orden de eliminar a los agentes. Clyde Barrows, según Henry, no tardó en sumarse al ataque, disparando contra el patrullero H.D. Murphy. Una versión confusa y contradictoria, pero una cosa era cierta. La masacre en Grapevine marcaría un punto de no retorno para la pareja más buscada del país. Durante la primavera de 1934, los asesinatos de Grapevine comenzaron a circular en la prensa con detalles cada vez más sensacionalistas. La historia fue amplificada, distorsionada y consumida por un público ávido de amarillismo y escándalo. El impacto fue inmediato. La imagen de Bonnie y Clyde pasó de la de simples forajidos románticos a la de criminales despiadados. La percepción pública cambió y con ella también lo hizo la presión para capturarlos a toda costa. Días después de haberle quitado la vida al patrullero H.D. Murphy, el dolor tomó una forma en una imagen que estremeció al país. Su prometida, devastada, asistió al funeral luciendo el vestido de novia que había planeado usar en su boda. Las cámaras captaron el momento. Las fotografías recorrieron los titulares de los principales periódicos, convirtiéndose en símbolo del sufrimiento causado por la violencia de Bonnie y Clyde. La escena conmovió al público y alimentó aún más la indignación nacional. La pareja ya no era vista como una historia de amor fuera de la ley, sino como una amenaza pública que debía ser detenida. La presión pública crecía y el Estado respondió. La gobernadora de Texas, Ma Ferguson, tomó una decisión contundente. Ofreció una recompensa adicional de $500 por cada uno de los asesinos. Por primera vez, colocaba un precio específico sobre la cabeza de Bonnie Parker. La razón era clara. Muchos creían que había sido ella quien disparó contra el patrullero H.D. Murphy en Grapevine. La figura de Bonnie, hasta entonces envuelta en el mito de la amante fugitiva, se transformaba ahora en la de una asesina buscada. La cacería había comenzado y ya no habría marcha atrás.
Para mayo de 1934, la lista de crímenes atribuida a Clyde Barrow era tan extensa como alarmante. 16 órdenes de arresto pesaban sobre él, repartidas en 4 estados. Los cargos: robo, hurto de automóviles, asalto, fuga y asesinato. Clyde ya no era solo un fugitivo, era un símbolo del caos, un enemigo público cuya captura o eliminación se había convertido en una prioridad nacional. El cerco se cerraba y el final se acercaba. Tras meses de rastreo, Frank Hammer preparó una emboscada en Bienville Parish, Luisiana. Su grupo estaba compuesto por 5 hombres: los oficiales de Texas, Ted Hinton, Robert Franklin Alcorn y Benjamin Manigault, y los oficiales de Luisiana, Henderson Jordan y Prentice Morrell Oakley. El 23 de mayo de 1934, a las 9:15 de la mañana, Bonnie y Clyde fueron a recoger a unos contactos sin sospechar lo que se les avecinaba. En Shreveport, Luisiana, los 4 integrantes de la cuadrilla de Texas reciben información clave. Clyde Barrow y Bonnie Parker planean visitar esa misma noche a Ivy Methvin, padre de Henry Methvin, en la parroquia de Bienville. La oportunidad era única y no podía desperdiciarse. De inmediato, el grupo, liderado por el veterano Frank Hammer, se dirige a la carretera estatal 154 al sur de la pequeña localidad de Gippsland, cerca de Sales. Allí preparan una emboscada cuidadosamente planificada. Según el agente Bob Alcorn, los oficiales ya estaban posicionados desde las 9 de la noche del 21 de mayo. Esperaron y esperaron. Y así, el 22 de mayo pasó sin señales de los fugitivos. Sin embargo, otras versiones difieren, ya que algunos relatos aseguran que la emboscada comenzó la noche del 22 de mayo. Distintas versiones, un solo objetivo: poner fin de una vez por todas a la leyenda sangrienta de Bonnie y Clyde. Así que continuemos con la historia. El 23 de mayo de 1934, a las 9:15 de la mañana, la cuadrilla seguía oculta entre los arbustos, lista para abandonar la espera, cuando de repente un auto se acercó a gran velocidad. Era el Ford V8 de Clyde Barrow. Según el informe oficial, habían convencido a Henry Methvin de estacionar su camioneta al borde del camino, esperando que Clyde se detuviera. Y así fue. Clyde bajó la velocidad al ver la camioneta de Henry Methvin, el padre de su amigo. Era una trampa. Los 6 agentes abrieron fuego de inmediato y sin previo aviso, Oakley disparó primero. Un tiro en la cabeza le quitó la vida a Clyde al instante. Hinton aseguró haber oído a Bonnie gritar antes de caer. Se dispararon un aproximado de 130 balas. Tras años de enfrentamiento, en apenas 20 segundos, más de 130 balas atravesaron el Ford V8. Bonnie murió con un sándwich en la mano, Clyde con su arma en el regazo. El informe oficial del forense enumera 17 heridas de entrada en el cuerpo de Clyde y 26 en el de Bonnie. Legado trágico. Miles asistieron a sus funerales, pero fueron enterrados por separado, a pesar de su deseo de descansar juntos, hasta que los restos de Bonnie fueron trasladados al cementerio para descansar junto a Clyde. Bonnie y Clyde se convirtieron en una leyenda, símbolos del amor prohibido, de la violencia y del fracaso de un sistema. Desde entonces, su historia ha sido contada en canciones, películas, libros y museos.
Pero más allá del mito de Bonnie y Clyde, fueron un reflejo del dolor de una generación entera. Te recuerdo que al final de este video podrás ver los cuerpos sin vida de Bonnie y Clyde, después de la emboscada que dio final a esta historia. Reitero una vez más, estas imágenes son únicamente para documentar este hecho, pero si eres sensible te recomiendo llegar solamente hasta la despedida de este video. Su historia se distorsionó con el tiempo. Bonnie y Clyde fueron crueles, sí, pero también poéticos. Criminales y amantes encarnaron una dualidad que cautivó a toda una nación. No fueron héroes, pero tampoco simples villanos. Fueron el reflejo de una época rota, marcada por la desesperación. Y así, entre pólvora y versos, nació el mito. Nos vemos en un próximo video. Soy Raquel Fournier y les recuerdo, como siempre, que de plástico no somos.